escucho muchas alemanes y les comento cosas, pero bueno. Te vemos. Lado, sí. Me ven, bueno, fenómeno. Así no me siento que le hablo a mi gatita. Así es. Por un lado, quiero agradecer a Marcelo, que no solamente me invitó, sino que se le ocurrió la idea y que se lo puso al hombro, y cada vez que fueran las 11 de la noche, las 12 de la noche, le hacía una pregunta, él estaba y estaba tratando de organizar el curso, o sea que hay que felicitarlo, agradecerle y felicitarlo. Y bueno, me gustaría, yo soy una arquitecta que a través de mis especializaciones me dediqué al patrimonio, dentro del patrimonio, a las patologías de los materiales, y me casé con la madera, que me dio mucho mejor resultado casarme con la madera que con el papá de mis chicos. Pero bueno, el tema es, ¿qué sabemos? Me gustaría hablar de la madera, empezar de la madera, de lo básico, para después entender lo que es la madera en el patrimonio. Porque la madera tiene muy mala prensa entre nosotros. El patrimonio, o sea, las casas de madera, para nosotros, es, voy a decir una antigüedad, la casita Calmar, ahora creo que se llaman ahí, que es como una ¿no? Tengo un terrenito, armo una casita y es provisorio. Y sin embargo, en el mundo, la madera, hay construcciones que tienen más de 1000 años y siguen en pie. O sea que esto de que es algo transitorio no es así. Dice, ya murió, pero había un gran estudioso de la madera. Yo siempre decíamos con él, yo me dedicaba a la madera de patrimonio y él se dedicaba a la madera para construir, que los españoles que llegan a la Argentina que llegan a América, vienen de la parte central de España, donde no hay casi árboles, que es bastante desértica, y que entonces cuando ven árboles acá, ellos son ciegos frente al recurso. En cambio, en el sur, que llegan alemanes, que llegan gente del norte de Europa, ya saben cómo usar la madera, y por eso las construcciones de madera son mucho más presentes en Bariloche, en Ushuaia, que en nuestra zona. A ver acá, ahí, ¿lo ven? No. Algo pasó. No, sí, te estamos escuchando y estamos en qué sabemos todos de la madera. Pero desapareció la pantalla. Acá está la foto. Sí, la foto está. Foto como de la boca, y está, la foto la están viendo, ¿no? Sí. Sí, la foto me desapareció a mí. Bueno, entonces, ¿la madera qué es? La madera es celulosa y lignina en general. Después está la hemicelulosa, polisacáridos, extractivas. La celulosa en la madera, si yo construyera una pared, diría que la celulosa son los ladrillitos y la lignina es la mezcla que pongo entre esos ladrillos. Esa más o menos es la estructura básica de la madera. Los papeles, si el papel es rico en celulosa, cuando lo dejo al sol,
no amarillera, como si dejara un diario, que es rico en lignina. Los papeles ricos en lignina son más baratos, los papeles ricos en celulosa son más caros. Pero tanto celulosa como la lignina y otras sustancias son higroscópicas, inestables dimensionalmente, susceptibles al exterior, eso se llama temperización, a los contaminantes, y encima se quema. Y para colmo, es muy atacable por todo lo que sea bioorganismos. Hongos, insectos, moluscos, llamémoslo bichos, son los que atacan la madera, se llaman xilófagos. Ahora, conté todo esto y dijimos, bueno, cerremos acá porque la madera no sirve. Es un panorama que aparentemente es bastante poco alentador. Pero ese panorama poco alentador se contrapone con el gran valor antropológico que tiene la madera. Porque la madera es continente del lenguaje del hombre desde siempre. En la primer casa del hombre en la caverna, sí, fenómeno, el primer resguardo. Pero seguramente la primera construcción la hizo con ramas. Entonces el hombre siempre usó la madera. Y la usó en todas las escalas de la madera. Y como dijo recién, se me escapa el nombre del que hablaba en el video, el director, pero fue muy claro en algo que a mí me encantó. La madera es continente de lo que el hombre hace, sea algo común, como una cuchara de madera para revolver, o una obra de arte. Pero también es contenido, porque fíjense en lo último que mostraba de que Bracho y Algarrobo usaba los nudos como expresión. Eso la convierte no solamente en continente, sino la convierte en contenido. Y es tan contenido que uno elige si lo hace de roble o lo hace de cedro, por el propio color o por la veta que tiene la madera. O sea que visualmente hacemos selecciones que la convierten en contenido, significante y significado. Estoy tratando de pasarla, Espera. Bien, sí. Sí, pero bueno, hay que la tengo que pasar la diapositiva ahora. No pasa. No puedo. No pasa. No pasó. Ya lo voy a encontrar. Bueno. Sí, te esperamos, no hay problema. Bueno. Bueno. Si no funciona, cerrá y volvé a abrir. Cerrá y volvé a abrir. Sí. Sí. Voy a hacer una pregunta. ¿Hay que levantar la mano para hablar o se puede hablar sin levantar la mano? Porque no veo las opciones acá. Si María Elena puede responder mientras porque está. Sí. A conversar con... Mientras tanto de pasar la... Sí. No, quería contarle, pero ahora parece que no. Esto de las construcciones en madera, que en algún momento
calificadas tenían que ver con las prefabricadas, ¿no es cierto? Con esas viviendas así un poco, claro, es decir, de madera no tan noble, que se hacían en forma provisoria hasta que la persona pudiera conseguir una vivienda más sólida. Yo tuve ese concepto de la prefabricada y de la madera hasta que conocí la casa de Victoria Ocampo en Mar del Plata, que es una prefabricada, en este caso importada de Europa. Estoy trabajando ahí. Bueno, espectacular. Estoy trabajando en la casa abierta y jamás volví a pensar lo mismo de las prefabricadas, ¿no es cierto? O sea que hay prefabricadas de calidad. Lo que pasa es que no sé si llegaron a América, no sé si llegaron a nuestro país, pero esa prefabricada me fue sorprendida al máximo. Y sí. Digo, las casas... La casa de Victoria... La casa de Victoria Ocampo vino por catálogo de Norwich, Inglaterra. La trajeron por catálogo y la armaron acá. Y tiene la particularidad de tener una base metálica donde se apoya la casa, se separa del terreno, y por eso, si bien estaba muy atacada por la intemperie, se mantuvo bastante bien. Además, ustedes ahí lo ven, ¿me ven a mí? ¿Ven esto? Te vemos a vos y estamos otra vez en la misma, de qué sabemos todos de la madera. De la madera, bueno. La casa de Victoria Ocampo, al estar separada por toda una plataforma metálica, se separaba del piso. Y ahí tuvo mucho que ver, porque ahora tiene toda una pantalla de edificios, pero Victoria, desde la ventana del dormitorio, veía el mar. Y la brisa salada del mar es antimicótica y antibicho. Entonces, en sí, ustedes vieron que, por ejemplo, cuando se hace una plaza, abajo de las piedritas rojas o una cancha de tenis, se le pone sal para que no crezca nada. Entonces, esas dos cosas hicieron que la casa, a pesar de no haber sido mantenida por mucho tiempo, ahora está fantástica, a pesar de eso, se pudo recuperar fácilmente porque los problemas que tenían eran más que nada de ataque de ultravioletas. Entonces eran superficiales. Es hermosa la casa de Victoria Ocampo. Cuando me fui a estudiar en Noruega tecnología de conservación de la madera, la llevé como ejemplo de trabajo. Y ahí Victoria en varios lugares dice que la casa se trajo de Noruega porque confundió Norwich con Norwegian. Norwich en realidad es de Inglaterra y encontré los catálogos de Inglaterra donde está la casa tal cual como ella después el papá de Victoria, que es el que se la regala, le elige. Bueno, tratemos de pasar ahora. A ver. Sí. Sí, muy bien. ¿Qué persona poca seria para ser la vicepresidente de ICOMOS América, ¿no? Eso me lo dice allá en el ICOMOS Internacional, es como la madera. Pero me parece que así conversando y las cosas son... uno entiende más cuando se ríe que cuando se pone serio. Ahora, por el otro lado, en ese panorama que pareciera poco alentador, tenemos que la madera es uno de los pocos recursos que son renovables. Pero son renovables siempre y cuando
mantengamos los bosques, la tala de los árboles no tiene que ser indiscriminada. La tala del árbol se hace de determinada manera y luego se hace bosque de replante nuevamente. Hasta ahora los bosques de replante se hacían todos en hilerita, pero ahora se dejó de usar esa técnica, se usa el bosque arbolero, que es más natural, porque si no los árboles crecen todos demasiado parejitos. Entonces dejan de tener riqueza de veta, porque el viento les da todo para el mismo lado, se mueven para allá, todos al unísono, y deja de tener riqueza la madera. Cuando tuvimos, yo era la asesora en patrimonio cuando se hizo la restauración de la Catedral de La Plata, y se compraron bloques de madera de roble americano, pero no se dejenga, roble, se compró en Norteamérica para que el escultor hiciera las esculturas de los grandes portones que tiene de acceso. Y la madera que vino, si bien era roble, porque uno lo veía por la estructura, no tenía riqueza como el roble que nosotros tenemos en nuestras casas, los muebles viejos, o los pisos de las casas viejas, que tienen esa riqueza en la veta. Entonces ahora se ha cambiado el sistema de replante. Por ejemplo, los que somos arquitectos sabemos que comprar pino Brasil es mucho más caro que comprar pino Paraná. El pino Paraná viene con un montón de nudos. Son el mismo árbol, es la Araucaria angustifolia. Pero ¿qué pasa? El pino Brasil es bosque natural. Entonces, como la Araucaria trata de crecer buscando la luz, tiene un tronco muy largo y las ramas arriba. Eso hace que tenga poco nudo, porque el nudo es el lugar donde le va saliendo la rama. Mientras que el pino Paraná, como es de replante, se replantó a cierta distancia. Entonces las ramas le salen de abajo y presenta un montón de nudos. Fíjense todas las cosas que hay que tener en cuenta en la manera de plantar, del bosque de replante, de los bosques que ya no se pueden tocar. Hay maderas que ya no pueden ser taladas. Por ejemplo, los robles de Lavonia ya no se consiguen, solamente, igual que la pilotea, hay que usarla de demoliciones. Y el otro problema es, y yo no estoy en contra, porque creo que la soja es lo único que en este momento nos va a sacar, por lo menos nos está sacando del quilombo económico que tenemos, pero si yo corto bosques, talo bosques para plantar soja, estoy a su vez sacando la posibilidad de absorber dióxido de carbono, que es el gran problema que tenemos en la actualidad. Porque miren el cuadrito este que les estoy mostrando, la madera es el único material que tiene huella de carbono negativa. ¿Esto qué significa? Por cada tonelada de madera, el árbol, la tonelada, los árboles que significan una tonelada, absorbieron 490 kilogramos, prácticamente la mitad de esa tonelada, de anhídrido de dióxido de carbono, antes se llamaba anhídrido de carbono, que es lo que nos está creando el efecto de invernadero. Ahora, si yo proceso la madera,
para hacer, por ejemplo, una puerta, largo al aire 33 kilogramos de dióxido de carbono. Pero como yo retuve 490, quiere decir que si yo proceso la madera para construir en madera, o lo que sea, estoy absorbiendo en realidad 457 kilogramos por tonelada de madera que uso. Esto, la tonelada son 1000 kilos, la mitad de cada 1000 kilos me la gané absorbiendo dióxido de carbono. Esto es fantástico para el efecto invernadero. Sobre todo, si me fijo que haciendo esa misma carpintería en aluminio, que es el último de todos en la lista, no almaceno nada, pero gasto por cada tonelada de aluminio largo al ambiente 4.532 kilogramos de dióxido de carbono para fabricarlo. O sea que por cada tonelada de aluminio largo 4,5 toneladas de dióxido de carbono. Y esto, la verdad, con el tiempo nos va a liquidar. En el fondo la madera es esto nada más. Es carbono, oxígeno e hidrógeno. Por eso, estos dos son los que usa para su crecimiento. Por eso los absorbe. Y hay algo muy interesante. Por supuesto, los otros, el 1%, depende del suelo, ¿no? Si el suelo tiene potasio, si tiene magnesio, si tiene calcio, eso lo va absorbiendo porque lo absorbe con el agua, pero es muy poquito. Ahora, hay una cosa particular. En el centro de la madera, lo que los carpinteros conocen como madera vieja o madera dura, que es el duramen, existen tintas, resinas, aceites, que son silofagicidas. Silofagicida es silo, madera, fago, comer, sida, lo destruyo. Silofagicida es un insecticida para los que se comen la madera. Una de esas sustancias es la piretrina. Yo no quiero deschavar la edad de nadie de los que está escuchando, pero me acuerdo cuando era chica que las espirales decían Palo Santo y piretro. Bueno, el piretro proviene de un árbol de China que usaban quemando para espantar los mosquitos. De ese árbol se saca ácido piretroico, que luego se sintetiza con el tiempo y del ácido piretroico derivan todas las piretrinas. ¿Por qué les cuento esto que parece muy químico? Y porque en el fondo vengo de una familia donde yo he cortado la química, y después de mí fueron todos arquitectos, pero para arriba eran todos químicos. Y tengo un bisabuelo que también es genovés, hablando de la boca. Si ustedes se fijan, en todos los insecticidas que usamos en casa, el RAI lo da vuelta y atrás dice deltametrina, tetrametrina, se usan estos que se encontraron dentro de la madera. ¿Por qué? Porque las piretrinas, que tenemos que agradecerle al piretro, son de baja toxicidad para sangre caliente.
matan mosquitos, matan tortuguitas, matan lagartijitas, pero no matan, no matan personas. Los insecticidas anteriores, en base a pentaclorofenol, u otros como la sal de limón, como hablábamos hoy, son altamente tóxicos. Entonces, gracias a este descubrimiento, hoy usamos insecticidas que son mucho más amigables con el medio ambiente. Ahora, estos tres elementos forman esto, ¿no? Es maravilloso pensar que esos tres elementos en conjunto se forman el árbol, que en realidad es esta capita de acá, el cambium, que es una capita de crecimiento. ¿Qué hace el cambium? El cambium agarra y va creciendo una célula para allá, otra célula para acá, una célula para acá, una para allá. Hacia adentro va formando la madera que vamos a usar comúnmente. La primera que encontramos es la albura. Los carpinteros que saben la desechaban porque es la madera por donde corre el alimento del árbol. Acá hay muchas sustancias que tienen azúcar, sacarosa, y esa madera que va formando anillos de crecimiento. Ustedes saben que cada año es un anillo, por eso puedo determinar la edad de un árbol. A su vez, cuando se forma una capa unicelular acá, una capa unicelular acá pasa a ser duramen, o madera dura, o madera muerta. A su vez larga para el otro lado y forma la corteza interna. Esta corteza interna, al igual que nosotros, se va formando la corteza externa, que es la piel del árbol que va cayendo y se va renovando de la misma manera que se nos renueva la piel a nosotros. Por eso necesita seguir creciendo la corteza interna, porque va a ir perdiendo parte de la corteza externa. A su vez, el árbol, al ir agrandando, va a necesitar más cantidad. Esto es en general lo que vemos cortando transversalmente cualquier tronco. Pero, así como vimos, esto lo hemos visto en el colegio secundario, yo iba al normal 4 de Caballito, las maderas se dividen, eso que vimos recién, que es la macroestructura, se dividen en aquellas que se le caen las hojas, que son las latifoliadas o las angiospermas de hojas caducas, por ejemplo el roble, por ejemplo el cedro, son maderas más duras, mejores maderas, más caras, más pesadas. Y por el otro lado tenemos las coníferas o gimnospermas, que son las que no se le caen las hojas, las de hojas perennes, que son los característicos pinos. El otro día le pregunté a mi nieto, ¿vos sabés cómo se diferencia
los bosques, y me dice, sí, hay unos bosques que tienen los árboles redonditos, que serían los latifoliados, y hay otros que tienen los árboles en punta, que serían los pinos. Es una buena forma de dividirlos. Ahora, esta división también tiene que ver con cómo es internamente la madera, y conocer la madera por dentro hace que las decisiones que tomemos en el armado sean las correctas. Porque no siempre tenemos que usar robles, ni siempre tenemos que usar pinos. Cada uno tiene aplicaciones distintas y es importante conocer el material. Porque una vez que yo estudié arquitectura, después de estudiar arquitectura hice el posgrado, el máster, me fui a estudiar afuera otro máster. Y cuando terminé me di cuenta que todo esto que yo había aprendido lo tendría que haber sabido en el primer momento, porque la mayoría de las patologías de las estructuras de madera, cualquiera sea, la mayoría son por problemas de diseño, por desconocimiento del material. Y hay algo muy importante que es, o podríamos decir, que los pinos son maderas más primitivas, mientras que las latifoliadas son evolucionadas con respecto a los pinos. ¿Por qué? Las coníferas tienen estos conductos uno al lado del otro y siempre en la misma dirección, que no solamente son estructuras, sino que por ahí pasa el alimento. Es decir, que con un solo elemento cumplen las dos funciones. Y solamente esta parte tienen de vez en cuando los canales resinosos, que son, voy a decir, otra antigüedad. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y tirábamos una bombita de mal olor, de maldad que teníamos, que venía, era como una cosita de vidrio chiquitita? Bueno, esos son los canales resinosos. Y son esos canales que mantienen la resina adentro, que cuando yo corto la madera, como decía hoy en el video, aunque la madera tenga 100 años, yo siento ese perfume a madera recién cortada. Es porque agarré un canal resinoso. En cambio, alguien se está acordando de la madera de las bombitas de mal olor. Se ve que alguno lo tiró por ahí, pues está bien, no lo escucho. No, yo digo que cada vez que ingreso a algún lugar, a una habitación que tiene madera en algún lugar, uno abre la puerta y siente ese aroma que sale de los muebles, de los techos. Exactamente. En cambio, las latifoliadas tienen un entramado de estructura, fibras en todas las direcciones, por eso son más difíciles de cortar, porque esta uno que hace las corta así. En cambio, estas son mucho más difíciles, porque ya no tengo para qué lado la tengo que cortar, no es tan claro. Y tiene por otro lado los vasos, que sí son los conductores. Es decir, que ya está diferenciado una cosa de la otra. Por eso se dice que una es más evolucionada que la anterior. Miren, acá la ven. ¿Ven? Acá ven los anillos de crecimiento. Cada anillo es un año, porque tiene la madera mucho más abigarrada del invierno, y la madera que crece en el verano mucho más rápido.
¿no? Estas son coníferas que tienen madera más blanda. Ven, acá están los canales resinosos, esos que nos hacen sentir el olor a madera. En cambio, las maderas duras tienen mucha más fibra por todos lados, conductos, y se diferencian esta madera dentro de las maderas duras, que son las latifoleadas. Es mucho, si bien es más dura que la conífera, es mucho más blanda que esta. Que para cortarla voy a necesitar mucho más esfuerzo, porque tengo muy dispersos los conductos y en cambio es pura fibra, pura resistencia. Por eso, cuando decimos madera, ¿estamos hablando de un solo material? No. Estamos hablando de muchos materiales distintos que tienen estructuras similares. Pero esta madera no se comporta en absoluto igual a esta. Entonces no hablo de un solo material, aunque uno dice, bueno, la madera es un material. Por eso el hombre la ha usado para expresarse, porque es muy variada. Y tengo elementos tan hermosos, todos hechos de madera, como esta iglesia de la Transfiguración, que está en Karelia, en el norte de Rusia, en Kisi, que es completamente de madera, hasta las cúpulas. Por eso es importante, todos los estilos se han visto en madera. Hasta las cúpulas acebolladas están hechas con ripias de madera. Hace poquito hicieron toda una restauración, es una iglesia bellísima, pero también tengo cucharas, la mantequera, la cuchara. Esto es parte del enterratorio acá me estoy metiendo en la arqueología, tema de Marcelo, pero es parte del enterratorio de la reina Asá, que era una reina noruega, que los que vieron la serie Vikingos, que generalmente son todos, vieron que los enterraban dentro de los mismos barcos. Y no era tan así que los largaban, no. Generalmente esos barcos, que antes habían sido barcos que navegaban, después se tapaban, por ejemplo, se ponían de todo, ¿no? Caballos, trineos, un muerto que lo acompañaba y que se moría. Acá me da bronca, porque como era una mujer, le pusieron la mantequera, la cuchara, el cucharón, todo, pero bueno, acá me agarré el feminismo. Y si bien me gusta que me sigan diciendo piropos, aunque ya me dicen pocos, la habían enterrado con los utensilios de cocina. Pero bueno, vamos a perdonar a los vikingos. Pero está, que es un cucharón, esto es conocimiento del material. ¿Por qué? La parte del cucharón que sirve para agarrar la sopa está hecha con un nudo. Un nudo vivo es un nudo muy denso. Un nudo muerto es esos que son saledizos, que uno lo empuja y se sale del otro lado de la tabla. Pero un nudo vivo es un lugar más denso que el resto de la madera. Por lo tanto, el agua no iba a traspasar. Y en cambio, el mango, bueno, me fui para otro lado, en cambio el mango está hecho con una madera de pino o una conífera, donde al tener todas las fibras, como vimos recién en este sentido, resiste mejor a la flexión que necesita el cucharón. Esto es conocimiento.
Esto es un tipo que sabía cómo funcionaba la madera. Supongo que no habrá ido a estudiar al Norges Tekniske College de Noruega, sino que, como yo siempre digo, donde más aprendí fue en las equivocaciones que tuve en obra. Yo soy de andamio, y bueno, uno aprende de lo que se equivoca. Pero esto es un excelente ejemplo de conocimiento. Le habían enterrado en este barco, el barco Osberg, que tenía, cuando lo desenterraron, ya tenía 1000 años, lo desentierran hace más o menos 100 años atrás. Gustafsson, y el que lo restaura, se me escapa el nombre, pero de este barco que estuvo enterrado casi 1000 años, lo único que tuvieron que hacerle nuevo, esto se ve de adelante el barco, ¿no? Es esta partecita de acá. Todo lo demás es madera original. Pero pasando de la cuchara al barco, a un enorme edificio, también tengo ciudades hechas completamente en madera. La ciudad de Roros, en Netflix hay una serie que se llama Navidad en Casa, creo, que está grabada en la ciudad de Roros, que es completamente de madera. Y la nombraron Patrimonio de la Humanidad, si no me equivoco, en 1975, toda la ciudad. Lo único que hicieron, después que se les quemó varias veces, fue la iglesia, que dijeron, bueno, basta, y la hicieron de piedra. Pero el resto es todo de madera. Y hoy se puede visitar, tiene un hotel 5 estrellas para los visitantes, que está hundido. Lo han hecho totalmente hundido, por lo cual no me molesta, igual que eso también lo han hecho en Stonehenge, ¿no? No molesta el exterior. Si nosotros vamos a las ruinas de San Ignacio, lamentablemente todas las cosas que vemos a través de las ruinas, los edificios, nos perturban. Si vamos a las ruinas de Santa Ana, se siente la inmensidad en la cual vivían los jesuitas, porque el entorno es importante. Por eso, esto que es, ¿cómo saber si algo es patrimonio? Porque no todo es patrimonio. La cuchara con los broches con los cuales cuelgo la ropa, o la cuchara de madera con la cual revuelvo, no es patrimonio. El valorar el patrimonio es algo muy complejo y hay que tener en cuenta un montón de elementos. Primero, conocer los materiales, conocer los sistemas constructivos, los sistemas estilísticos, y no estoy hablando solo de edificios, ¿eh? La cuchara también tiene un sistema constructivo. Pero también conocer su entorno histórico, su entorno actual y su entorno futuro. ¿Por qué digo esto? Si yo tengo que tomar decisiones para poner en valor el patrimonio cultural maderero, mi decisión va a ser totalmente distinta si yo, por ejemplo, una carpintería, hace poco estuve en el Museo de Sarmiento por las carpinterías históricas de la Casa de Sarmiento de San Juan, esas puertas vuelven a estar exactamente en el mismo lugar que estaban. Entonces las decisiones son distintas que si yo esa puerta la saco y la pongo en una vitrina con
condiciones de humedad, de temperatura y de luz totalmente controladas. La condición de exposición futura va a determinar qué es lo que yo tengo que hacer, hasta dónde tengo que actuar. Y por supuesto, es importante la historia. Algo se vuelve mucho más importante si lo tocó San Martín, que la cuchara, o sea, si la cuchara de madera fuera de San Martín, sería mucho más importante que la mía. Eso es el valor patrimonial, el valor cultural, el valor religioso, pero también es importante el valor que le da la comunidad. Esto no es solamente de expertos, esto es de todos, el patrimonio es de todos. Yo lo recibí de mis padres y se lo tengo que pasar a mis hijos. No es mío y puedo hacer lo que quiera. Por eso tengo que tratar de intervenir siempre lo menos posible. Tenemos que pasar desapercibidos. El tipo que se dedica a poner en valor, a restaurar el patrimonio, tiene que olvidarse del ego, porque lo ideal es que no se vea su intervención. Ese concepto de intervención, en todos los casos, tiene que ser la mínima intervención. ¿Qué significa mínima intervención? ¿Que lo toco poquito? No. Quiere decir que no lo toco más que lo que necesita. Que llego hasta ahí. Que no le pongo, bueno, de paso lo pinto de verde. No. No es nada que a mí me guste. Es lo que el patrimonio me pide y ahí me tengo que olvidar de mí. Cada caso es único y la mínima intervención debe ser el norte nuestro. Pero esta materialización va a depender de muchos factores y lo importante es no decidir solos. La evaluación interdisciplinaria es importantísima. Digamos, uno siempre se puede equivocar, pero lo ideal es, si te equivocaste honestamente. Es difícil, ¿no? Es una cosa ahí intermedia entre no le hago, pero bueno, hasta ahora más o menos vamos zafando. Les voy a dar, si no los aburrí y me quieren seguir escuchando, ¿sí? ¿Sigo? Sí. Hablemos de 3 ejemplos de mínima intervención, que son obras que tuve a cargo y que donde la intervención mínima tiene distintas cantidades, distintos grados de intervención. Bueno, estas son la línea de subte A de Buenos Aires, que ustedes saben se inauguró el 1 de diciembre de 1913, ¿no? A pico y pala. Y yo creo que en el 15 ya la teníamos en primera junta, ahora que nos lleva 20 años de hacer una cuadra, que tenemos toda la maquinaria, esta la hacían a pala, ¿no? Y que fue la primera de todo el hemisferio sur y de todos los países de habla hispana. Eran la famosa flota Bruchois, porque se fabricó en la fábrica Bruchois que quedaba en Brujas, y por eso le dicen las brujitas. Primero la nombraron Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, y después, aunque costó mucho, se consideró
monumento histórico nacional. Esta flota tuvo varias modificaciones porque eventos sociales o tecnológicos fueron cambiando y fueron dejándole improntas. Es decir, ojo, restaurar el patrimonio no siempre quiere decir volver al 100% original. Yo tengo que respetar las buenas intervenciones o las intervenciones sociales o tecnológicas a través de la vida del objeto. Yo no puedo decir, bueno, la historia comenzó acá. Yo tengo que ser muy respetuosa. ¿Qué pasó? Al principio salían de primera junta algunos de los vagones y se convertían en tranvías. Salían por primera junta, iban derecho por Rivadavia, algunos terminaban en el límite entre Flores y Floresta. Hoy hay un automóvil club ahí, donde había una terminal de tranvías. Si no me equivoco, está entre José Martí y Quirno. Bueno, ahí terminaban. Otros seguían hasta La Carra y terminaban lo que hoy lamentablemente es famoso por otras circunstancias, en lo que hoy conocemos como el Olimpo, que también era una terminal tranviaria. Había varias. En toda la manzana, entre Pavó, Mateo, Alberti y Cochabamba, también era una terminal de tranvías. Y hoy la que sí existe es la que está en Polvorín, los talleres Polvorín. Se llama Polvorín porque Emilio Mitre, en Caballito, Emilio Mitre es la que sale a primera junta, se llamaba esa calle Polvorín porque al final de esa calle, hacia el sur, estaba el Polvorín de Buenos Aires. Los talleres Polvorín son los donde hoy sale los subtes de en realidad todas las líneas, porque internamente el subte se comunica. La única que todavía no se comunica es la línea H con todas las demás. Por más que abajo hay un montón de talleres. Pero resulta que en el 26 los colectivos hacen presión para que desaparezcan los tranvías. Esto, fíjense lo que significa. Los tranvías eran eléctricos y los colectivos eran a combustibles fósiles. Y acá pienso en el efecto mariposa, ¿no? Como en el año 26 se toma una decisión que hoy pensamos perjudicial, porque lo ideal sería que todos los medios de transporte fueran eléctricos. Pero bueno, en ese momento no se pensó, hoy se acrecentó y tenemos los problemas que tenemos con el efecto invernadero. Entonces, ¿qué hicieron? Lo modificaron. Le sacaron la plataforma tranviaria porque de acá bajaban en los descansos que estaban sobre Avenida Rivadavia, en el medio de Rivadavia. Pero en estas altas bajaban en los andenes. Le sacan la parte de adelante, cortan a la mitad y le agregan todo un tramo. Muchos de estas modificaciones se hicieron
en el taller Polvorín. Otros, porque la fábrica fue entregando de a poco, otros ya vinieron de fábrica. Entonces, este es el resultado, este es el coche que nosotros conocemos. Se le saca uno de los pantógrafos, ya no eran necesarios, porque los pantógrafos servían cuando el coche pegaba la vuelta y entonces se agarraba de otra línea eléctrica. Ahora, como iban en una sola, quedó solo un pantógrafo. Y este es el coche que nosotros conocíamos o conocemos aún y que nos llegó a nosotros. Con otro color, porque los colores son las libreas que fueron cambiando a medida que se fueron pasando de empresa a empresa. Hoy ya no están en manos de Metrovía, no me acuerdo cómo se llama la nueva empresa, pero seguramente los cambiará de color otra vez, no estos, sino los que están andando. Ahora, este es el coche, estos son los coches que salieron de circulación en principio del 2013. Habían casi al cumplir 100 años. Hubo un caos porque salían, que no tenían que salir. Y a mí me hubiera gustado que siguiera porque yo vivo en Almagro, es el subte que estudié en Caballito, es el subte que yo tomaba. Mi familia es de Caballito, pero la verdad nos quejábamos porque sacaban estos trenes que nosotros realmente viéndolos no supimos cuidar. Te juro que había partes sostenidas con palo de escoba, rayados, los espejos rayados, los vidrios rotos. Entonces, tal vez nos acordamos un poco tarde de cuidar las cosas, ¿no? Porque esto es el símbolo de lo poco que cuidamos nuestro patrimonio. Me pidieron que hiciera el proyecto, después que hiciera los pliegos y por último la dirección de obra. Acá ya ven el coche, cuando ya lo habíamos restaurado por dentro. Sinceramente, estos coches les tuve que agregar solamente un 5% de madera. La madera, roble de Lagonia, en su mayoría, era tan noble que la pude recuperar prácticamente toda. Por supuesto, había cosas que desconocíamos. Estos no son realmente los originales, pero yo no los conocía, no los pude encontrar. Entonces yo no podía hacer un falso histórico. Quedaron ahí hasta que a lo mejor se encuentre una documentación donde sepamos cómo son. Y se mantuvo el color de la última librea y de los cambios tecnológicos, porque si no yo hubiera tenido que desarmar y hacer un coche prácticamente nuevo, lo que lo hubiera convertido en un falso histórico. Y se mantuvo los colores que la gente reconocía como últimos. ¿No? Estos son el día de la inauguración, estábamos todos sin dormir, por supuesto, enloquecidos, y la verdad que modestia aparte nos quedaron bastante lindos. No sé qué opinan ustedes, pero quedaron bonitos. Y a la gente le gusta pasear en los coches y está contenta, pero tenemos que recapacitar por qué no los cuidamos antes, ¿no?
Por lo tanto, este es un concepto de mínima intervención, pero donde de lo que me encontré a esto hay un cambio. Sin embargo, no agregué nada. ¿Ya se cansaron o sigo? ¿Sigo? Sí, claro. Este es el púlpito de la iglesia San Juan Evangelista. Acá yo me encontré con esto y devolví esto. Evidentemente, mi intervención fue enorme. Sí. Bueno, esta iglesia está en el Lavandía del 400. Ahí nomás de ustedes, del museo. Sí. Me imagino que a mi abuela la deben haber bautizado acá, porque mi bisabuelo era genovés. Entonces, yo me encuentro con esto. Me llaman porque habían puesto acá un nacimiento, había habido un cortocircuito y se habían quemado las hojas de acanto de este sector. Entonces me llaman para reponer y para hacer una limpieza general del púlpito. Pero cuando empiezo a limpiar, me encuentro que todo esto, que no era realmente una buena intervención, abajo de esto, por atrás, en los lugares donde no era accesible, tenía goma laca. Me fijé acá y resulta que bajando un poco este techito que tenía el Santísimo Sacramento, el Espíritu Santo, que es la palomita, lo bajaba y veía otra cosa arriba, que era esto. Entonces frenamos, porque habíamos buscado por todos lados la historia, porque uno siempre tiene que hacer una investigación previa antes y cateos y esto. Pero en esos cateos nos encontramos cosas que no coincidían para nada con el púlpito que yo veía. Entonces lo que hicimos fue pedirle fotos históricas a la gente que venía a la iglesia. Y apareció esta foto. Esta foto no tenía nada que ver con este. Tenía más que ver con lo que nos estábamos encontrando abajo. Y ahí hay cosas muy importantes, que es el vecino, el tipo que va a la iglesia. Porque yo voy, hago el trabajo y después me voy, porque veo un caballito y si voy a la iglesia, que la verdad que tendría que ir más, pero no voy tanto, voy a una por mi barrio, pero el que va a estar ahí es el que va a ver el púlpito, es el dueño del púlpito. Entonces hicimos toda una campaña para que la gente eligiese o el púlpito verdadero o este con el cual se encontraban. Y ya venía con el tema de que todos habían participado con las fotos. Entonces la gente eligió. Y eligió que buscáramos el púlpito original. Sobre todo porque estas intervenciones no eran una buena intervención. No era una intervención con valor artístico. Y entonces, nada, esto, lo que ustedes ven acá, es lo mismo, pero limpio. Repusimos algunos lugares con dorado a la hoja. O sea, desarmamos toda esta parafernalia y abajo está esto. Por supuesto,
hicimos las hojas de acanto nuevamente, las doramos porque esas eran las que se habían quemado. Lo único que no tocamos fueron estos paneles que son los doctores de la iglesia, porque abajo están los verdaderos, pero no contábamos económicamente con los medios para saber si abajo estaban completos. Entonces, bueno, dijimos, vamos a respetar el día de mañana, si contamos con mejor tecnología, con más plata para hacerlo, avanzamos. Pero esto es un tema importante. Yo no puedo, por más que sepa que abajo hay algo, no puedo sacarlo de adelante, porque lo que yo saco lo pierdo. En el Colón, yo era la jefa de obra de la restauración de la sala. Y con el asesor en patrimonio de parte del gobierno de la ciudad, nos peleamos, nos conocemos hace 1000 años, porque los palcos, yo había llegado a una última pintura que era un rojo, el frente de los palcos, un rojo precioso, brillante. Y adelante de ese había un rojo más parecido al ladrillo. Por supuesto, esto se averigua con canteos, etc. Y él decía que era ese rojo del ladrillo, y yo decía que era el rojo más bonito, más brillante. En ningún lado figura cuál es el rojo que hubo en la inauguración, porque el Colón se repitió 800 millones de veces, y bueno, encontramos de todo, capas y capas de pintura. Pero ¿a qué conclusión llegamos? Como no encontramos cuál era de los dos, dejamos el rojo ladrillo. Porque si yo, más adelante, la que tengo razón soy yo, lo sacamos. Pero si yo hubiera dejado el rojo más bonito y sacaba el rojo ladrillo, y resulta que me había equivocado, el rojo que tendría que haber permanecido lo había perdido. Entonces, estas decisiones que a veces uno tiene que agachar la cabeza son muy importantes en el patrimonio, ¿no? Uno decir, bueno, por más que yo piense que es otra cosa, voy a respetar aquello que puede ser reversible. Y bueno, por ejemplo, estas mésulas están cortadas, no figuraban en ningún lado, no se llegan a ver cómo son, entonces bueno, las tuvimos que dejar cortadas. Y yo dije en estas payasadas que a veces parece que no fuera una persona seria, dije que todo esto había pasado porque el cura era petizo. Y una señora viejita dijo, sí, el cura era petizo. Entonces, en esta, es un púlpito muy alto, muy esbelto, la cabecita le quedaba por acá. En cambio, en esta era más acotado, incluso tenía como un banquito abajo para apoyarse. Pero bueno, eso es una conjetura que se me ocurrió a mí, no podemos probarla. Pero la gente aceptó este púlpito. Aceptó porque fue parte de la elección. Fíjense que de acá a acá, la intervención parece muchísima. Sin embargo, lo único que hice fue desvestirlo. Y por último, este es el Salón Dorado del Teatro Colón. Yo no trabajé en esta parte, porque yo estuve en sala. El Salón Dorado y el foyer lo hizo otra empresa con otro asesor, que
que somos amigas y que nos hayamos repartido de esta tesela para acá vos, de esta tesela para acá yo. Pero mucho antes de entrar en obra al Teatro Colón, se hizo el aire acondicionado del Salón Dorado. El Salón Dorado tiene un cielo raso precioso, que es yeso aplicado y maruflage, que son estas telas pegadas. Y no tuvieron mejor idea que ponerle aire acondicionado. Bueno, la modernidad y la qué sé yo, y entonces le hicieron estos agujeritos que ven acá, que a mí los veo y me ponen loca. Yo sé que nadie los ve, pero yo los veo, por donde salía el aire acondicionado. Pero ¿qué pasaba? Hicieron usar como pleno de retorno todo el conjunto que está arriba de este cielo raso. Pleno de retorno es que el aire que uno respira, que se volvió a calentar y que vuelve al sistema para enfriarse, pasa a través de un gran espacio sin conductos. Entonces la empresa de aire acondicionado, muy piola, me llama porque el cielo raso, o sea, el cielo raso estaba sostenido, este es un amigo mío, estaba sostenido por una estructura de madera hecha con resabios de barco. No. Es una estructura de pinotea, y la fueron haciendo como es la parte negra de la obra. Y si yo mandaba el aire húmedo acá, esta madera, que había durado 100 años, más en un lugar, había escrito yo, lo vi en el año 2005. Y decía, Juan Carlos 1905, en tiza. O sea que se había mantenido la tiza como si lo hubieran escrito ayer. Eso quiere decir que las condiciones de temperatura y de humedad se habían mantenido impecables acá adentro. Y si yo mandaba el aire húmedo de la respiración de todas estas personas, estas maderas no iban a durar ni 5 minutos. Ahora, por supuesto que uno tiende a tratar la madera para que dure más tiempo. Sin embargo, acá no hicimos nada. Solo limpieza. Porque cualquier cosa que yo hiciera en estas maderas podía perjudicar el cielo raso de yeso que estaba abajo, que en realidad es lo más importante. Por más que la madera es el mejor material, voy a decir yo, pero lo más importante es lo que estaba abajo. Entonces, convencimos a la dirección de obra que tenía que mandar el retorno del aire acondicionado por conductos y no como pleno, de manera que no entrara en este espacio. Y lo único que había que hacer acá era cerrarlo nuevamente, que tratara de entrar la menor cantidad de gente posible, no meter madera nueva, porque esta madera no estaba infectada, entonces no meter madera nueva, y hacer una limpieza solamente. Había durado 100 años, en las mismas condiciones iba a seguir durando. Esto también incluye la intervención. Fíjense que cada uno de estos ejemplos son mínima intervención. Y sin embargo, la cantidad de intervención, el porcentaje de trabajo, digamos, es totalmente distinto. Y sin embargo, todos son mínima intervención.
interesó todo esto, los invito, estamos organizando con la gente de Chile, en Chiloé, que es un archipiélago que tiene 16 iglesias que son patrimonio de la humanidad. Chile tiene el patrimonio de la humanidad, tiene Valparaíso, las iglesias de Chiloé, las salitreras en el norte y la isla de Pascua, patrimonio cultural. Bueno, Chiloé las iglesias son patrimonio de la humanidad y estamos organizando el 24º Congreso del Comité Internacional de la Madera, del ICOMOS, que se va a hacer del 28 de noviembre al 3 de diciembre de este año, del 2022. Así que si les interesa, los esperamos. Y acá les dejo mi mail y mi teléfono por si se quieren interiorizar del Congreso o para cualquier cosa que necesiten. Tengo varios grupos de WhatsApp de autoayuda de la madera, donde nos vamos preguntando. Y bueno, si necesitan algo, cuenten conmigo. Ya lo saco. Si no, se lo piden también a Marcelo. Y buenísimo. Compartir y no los aburro más. Buenísimo, María Elena. Genial. La verdad, muchísimas gracias por tu presentación y también las experiencias que nos contaste y que viviste y que bueno, son una filosofía, ¿no es cierto?, que hablábamos al principio. El nacimiento del patrimonio inmaterial, el patrimonio intangible, a través justamente de un debate que vos estuviste presente. Pero acá Mirta Montes tiene una pregunta y dice, ¿el llamado cetol también tiene permetrina? No, ahí la veo a María de Cole, que es amiga mía. De hace muchos años. No, el cetol, lo que tiene de bueno el cetol es que es una hidrolata. La madera, en general, hay que ir a favor de los materiales y no ponerse en contra de los materiales. Si yo me pongo en contra, el material a la larga me jode. ¿No? Antes poníamos hasta el metro Cerecita y que aparecía el metro 10. Ponías hasta 3 metros, 3 metros 10. Entonces ahora lo que se usa es dejar una franja abajo para que ventile. Porque la humedad lo que quiere hacer es ventilar. Entonces es como la ola. Si yo me pongo de frente así a la ola me tira de culo para atrás. Pero si me pongo de costado, me levanta, me gusta, ¿no? Mirta, que hoy estuvo en el mar, lo debe haber experimentado. Está cansado.